Bienvenidos hermanos. Vamos a empezar la escuela dominical. Vamos a darles unos 2-3 minutos para que se empiecen a subir aquí al Facebook. Esperamos que nos puedan acompañar. ¿Son listos sus Biblias? ¿Listos con un vasito de café? ¿Listos para estudiar esta mañana? Vamos a empezar en unos 2 minutos. Bienvenidos esta mañana, hermanos, a la escuela dominical. Solo se pueden imaginar cómo ha sido esta mañana. Tengo mis hijos aquí ayudándome, a mi hijo Samuel ayudando con la grabación, mi hija Sara tocando el piano, a mis otros 2 hijos laqueados en su cuarto para ver el servicio en otro cuarto para no hacer ruidos. Ustedes que tienen niños en casa saben, solo se pueden imaginar qué difícil es tener servicios aquí en casa y grabarlos, pero vamos a intentarlo esta mañana. Si ahí tienen sus Biblias ahí en la casa, ábrelos y una buena vez al libro de Salmos y el capítulo número 19. Vamos a cantar un canto como lo hemos, el costumbre que tenemos en la escuela dominical, es cantamos un canto para empezar la escuela dominical y siempre tenemos el hermano Martín, el hermano Luis que nos ayuden con los cantos, pero esta mañana, porque ellos no están conmigo, vamos a hacer el canto de Salmos capítulo 19. Abre sus Biblias a Salmos 19 y vamos a cantar del versículo 7 al 10. Espero que se recuerden, apenas aprendimos este canto hace 2-3 semanas para atrás, y claro que el domingo pasado no tuvimos servicios, eso no grabamos la escuela dominical, pero espero que me puedan acompañar. Salmos capítulo 19, versículo número 7 al versículo número 10. Vamos a empezar a cantar. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro,
y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Número 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Amén, hermanos, pues solo se pueden imaginar ustedes cómo nos extrañamos, hermanos, y extrañamos estar con ustedes. Yo les quiero pedir para empezar, hermanos, que estemos en oración. Yo sé, mi señora estaba orando con diferentes hermanas esta mañana por las familias en nuestra iglesia que están pasando la dificultad del COVID-19, dificultades en general. La vida es difícil ahorita, hermanos, son tiempos muy inciertos para mucha gente, y yo nomás les pido, hermanos, que oremos el uno por el otro, hermanos. Durante esta cuarentena en cual estamos ahorita como iglesia, sería bueno, hermanos, llamarnos el uno al otro para ver cómo estamos, para estar en oración y saber la condición el uno del otro, hermanos. Y yo les pido, por favor, hay mucha gente sufriendo, gente en tristeza, gente en tiempos difíciles de sus vidas, y yo nomás les pido, hermanos, por favor, que oremos los unos por los otros. Pero ya tienen sus vidas ahí abiertos al Salmos capítulo 19, déjenos orar y vamos a empezar el estudio para el día de hoy. Dios, te debo muchísimas gracias por el privilegio de estar aquí reunidos el día de hoy. Aunque estamos reunidos simplemente por parte de Facebook, por parte de YouTube, Dios mío, por parte de redes sociales, sabemos que tu Espíritu Santo de todos modos puede obrar. Dios mío, y te pedimos por favor que hoy ese mismo Espíritu que opera en cada persona, que es solo un Espíritu, como dice tu palabra, que opera fuertemente el día de hoy, que nos une alrededor de tu palabra, que nos une, Dios mío, en tu servicio, nos une en nuestra mentalidad. Y Dios mío, bendice el día de hoy el estudio que vamos a hacer sobre tu palabra. Te pido que nos ayudes a nosotros como cristianos estar arraigados en tu palabra. En nombre de Jesucristo pedimos todo. Amén y amén. Hermanos, hace muchas semanas, ya tenemos como hace 4 semanas que empezamos, 4 o 5 semanas que empezamos este estudio sobre nuevo crecimiento a través de raíces bíblicos. En las primeras semanas hablamos, primeras 2 semanas hablamos sobre la necesidad de crecer y cómo nosotros como cristianos tenemos que ver, hermanos, la necesidad de nuestra vida de crecer y seguir creciendo espiritualmente y seguir creciendo como cristianos. En las últimas 2 semanas que estudiamos, hace 2 semanas que estudiamos sobre estando arraigados en Cristo y la necesidad de estar arraigados en Cristo, y que hay cosas en nuestra vida que nos van a estorbar, hay cosas que van a poner barreras para nosotros no crecer, y voy a hablar un poquito más de ese punto más tarde en el servicio. Pero el día de hoy, hermanos, porque hace 2 semanas cuando continuamos con la segunda parte del estudio, empezamos a hablar de estando arraigados en la palabra de Dios y cómo nosotros como cristianos debemos estar arraigados en la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, hermanas, sobre los años, y voy a revisar un poco lo que yo dije la primera semana para que todos estamos al mismo en este estudio. Les dije hace unas semanas para atrás de cómo todos nosotros hemos conocido gente, o he sido la historia de nuestra vida, donde hemos tomado decisiones equivocadas, donde hemos visto a gente dejar sus familias, dejar sus matrimonios y tomar malas decisiones para sus vidas, hermanos. Y siempre cuando vemos eso, hermanos, en la vida de una persona, tenemos que entender este punto. No estamos mirando nosotros el problema, estamos mirando el fruto de ese problema. El problema está en el interior de uno y se manifiestan los frutos que nosotros vamos haciendo. Hasta les dije hace 2 semanas que la policía, sobre los años hemos visto bastantes tragedias aquí en nuestro país de gente matando a personas y
diferentes cosas a cual no me quiero meter. En esta semana hasta miramos en nuestro propio pueblo una gran tragedia de una familia con su niño de 3 años, hermanos. Y es triste lo que estamos mirando hoy en día en el mundo, la destrucción, los problemas que están todo a nuestro alrededor. Pero entiéndeme bien, hermanos, simplemente estamos mirando el fruto. Hasta la policía, los detectivos entienden ese punto. Después de ver una tragedia aquí en los Estados Unidos, sabemos y cada vez sale la misma historia que van al apartamento o a la casa de esa persona intentando investigar por cuál razón esta persona hizo lo que hizo. Y déjenme decirles lo que están haciendo los detectivos, que es el trabajo de los detectivos. La policía trata con el fruto del problema. Los detectivos tienen que descubrir qué es el problema, qué es el raíz de lo que se vio en esa tragedia. Hermanos y hermanas, nosotros en la vida cristiana igual debemos de ser detectivos en nuestra propia vida y ir mirando los raíces de problemas que tenemos por dentro de nosotros, hermanos, antes que se manifieste un mal fruto en nuestra vida. La Biblia nos da la solución para este punto. En el libro de Salmos 19, ahorita el canto que cantamos, dice la Biblia en versículos 7 y 8, dice la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dice en la segunda parte, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 8, dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Versículo 8, la segunda parte, dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios aquí nos hace claro un punto, que cuando nosotros leemos y nos llenamos de la palabra de Dios, este libro va a tener un impacto en el fruto que nosotros vamos produciendo. Dice ahí, dice que la palabra de Dios es fiel, hace sabio al sencillo, convierte el alma, alegra el corazón, alumbra los ojos para poder ver lo que Dios mire. ¿Me están siguiendo, hermanos? Es importante entender que la palabra de Dios es muy poderoso en la vida de un cristiano. Eso es lo que puede traer el cambio necesario que necesitamos para poder seguir creciendo en nuestras vidas. Si abres sus vidas al libro de Santiago, capítulo número 1, por favor. Vamos a continuar ya con la lección que empezamos hace 2 semanas. El libro de Santiago y el capítulo número 1, hermanos, si me pueden seguir ahí en versículo número 19. En Salmos, Santiago, en el Nuevo Testamento, capítulo número 1, miren por favor el versículo número 19 al 25. Dice la palabra de Dios, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios aquí, hermanos, nos da una receta de cómo nosotros debemos de recibir la palabra de Dios. Cómo podemos estar arraigados en la palabra de Dios. Les dije hace 2 semanas, el primer punto en nuestro estudio. Les dije el número 1, la primera cosa que es necesario para estar arraigados bien en la palabra de Dios. Tenemos que, número 1, estar preparados para recibir la palabra. Nosotros tenemos que estar preparados para recibir. Les dije en esa semana que la primera cosa que es necesario para poder recibir, hermanos, es que tenemos que tener un espíritu de receptividad. Tenemos que tener un espíritu de receptividad. Mucho tiene que ver con nuestro espíritu cuando llegamos a la iglesia, si vamos a recibir algo o no.
Si tenemos un mal espíritu en contra de otro hermano en la iglesia, contra tu pareja a tu lado, contra tus padres o tus hijos sentados ahí a tu lado, o en contra del pastor enseñando el mensaje, o el maestro enseñando el mensaje, hermanos, ese espíritu va a ser una barrera para la palabra de Dios poder obrar en nosotros. Nosotros tenemos que entender, primeramente necesitamos un espíritu de receptividad. Tenemos que llegar a la iglesia, llegar a nuestro tiempo a solas con Dios, leyendo la Biblia, con un espíritu listo a recibir. Hablamos la semana pasada del primer libro de Samuel y cómo Dios le estaba llamando a Samuel. Y cómo Samuel se levantó y pensaba que era Elí, el hombre de Dios, y él fue y habló con el hombre de Dios y al fin reconoció que era Dios que le estaba hablando. Pero un punto que les enseñé allí es que cuando él escuchó la voz, no dio vuelta en la cama y dice, pues a lo mejor ya no me llame. Como los niños hacen cuando un padre les dice, levántense, y dan la vuelta ahí en la cama. Dice la Biblia que Samuel inmediatamente se levantó y fue, ¿qué necesitas, hombre de Dios? Fue con el hombre de Dios a pedirle. Él tenía un espíritu de receptividad. Él estaba listo y atento y listo para escuchar lo que Dios o el hombre de Dios le quería decir. Igual nosotros, hermanos, necesitamos un espíritu de receptividad. La palabra de Dios nos dice ahí cómo tener ese espíritu, y rápido les voy a dar los 3 puntos y vamos a continuar con el estudio. Dice la Biblia, para tener este tipo de espíritu de receptividad tenemos que estar prontos para oír. Eso significa estar listos para oír. Siempre tener los oídos abiertos. Tenemos que estar tardos para hablar. Y esto es una área donde batallamos. Déjenos ser honestos, hermanos. No batallamos, no somos tardos para hablar. Estamos listos siempre para hablar. Pero dice la Biblia, debemos estar listos y preparados para oír. Tardos para hablar. Eso significa, es bueno de vez en cuando cerrar la boca. Pero dice la Biblia también, debemos estar tardos para airarnos. Muchas veces, hermanos y hermanas, llegamos y escuchamos el mensaje de la palabra de Dios. Y déjenme decirles una cosa, este libro, la palabra de Dios, es un libro que ofende. Ofende a la gente. Estamos mirando hoy en día que ofende a la gente. Ofende a gente que llegue, hasta cristianos que lleguen a la iglesia. Pero dice la Biblia, debemos estar tardos para airarnos. Pablo le hace la pregunta a la iglesia de Gálatas, en Gálatas 4:16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Muchas veces, hermanos, constituyemos a una persona, sea nuestro pastor, maestro, sea nuestro jefe en el trabajo, sea nuestros padres en casa, y tal vez a veces hasta nuestros propios hijos, por decirnos la verdad, se constituyen nuestros enemigos, porque nosotros no tenemos un espíritu de receptividad. Segundamente, hermanos, déjenos regresar aquí al versículo número 21. Bajo el primer punto, todavía estamos hablando sobre debemos estar preparados para recibir. Primera cosa que necesitamos para prepararnos para recibir, necesitamos un espíritu de receptividad. Déjenme decirles número 2, necesitamos un espíritu de unidad. Miren por favor el versículo número 21. Dice la palabra de Dios, dice, por lo cual. Dice, versículos 19 y 20 son los versículos donde sacamos el primer punto de receptividad. Versículo 21 dice, por lo cual, si deseamos nosotros estar prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Necesitamos nosotros un espíritu de unidad. Déjenme decirle lo que causa división. No estoy hablando, hermanos, entre hermanos en la iglesia. Yo estoy hablando división entre tú y el Espíritu Santo. Entre tú y tu Dios, que te desea hablar por parte de su Espíritu Santo. Pecado en nuestra vida. Muchas veces, hermanos y hermanas, nosotros tenemos pecado en nuestra vida que no hemos confesado al Señor. Y déjenme decirles una cosa, esto está limitando lo que la palabra de Dios, cuando es anunciada, predicada, declarada o leída, está limitando el impacto que puede tener en nuestras vidas cuando nosotros no tenemos un espíritu de unidad con nuestro Espíritu Santo. Un espíritu de unidad con la gente que nos está aclarando y declarando la palabra de Dios. Por eso es siempre bueno, hermanos, cuando hay un problema, como dije el día miércoles en nuestro estudio sobre la iglesia auténtica y genuina,
es demasiado importante que vamos y arreglamos los problemas el uno con el otro para tener un espíritu de unidad, hermanos. Hay veces que llegamos a la iglesia y por no tener ese espíritu de unidad, no solo con el Espíritu Santo, pero a veces con otra gente, no recibimos nada de la palabra de Dios. Es necesario, hermanos, y escúcheme bien, ninguno piense por favor que esto es un punto fácil. Hay veces, hermanos, donde es difícil enfrentar lo que tenemos por dentro, la batalla, la ofensa que alguien nos hizo, pero entiéndeme bien, tú solo te estás limitando tú mismo. Es necesario un espíritu de unidad. Entendemos primeramente, para prepararnos para recibir de la palabra, es necesario un espíritu de receptividad. Debemos entrar a la iglesia con brazos abiertos. Háblame, Señor. Háblame, Espíritu Santo. Estás bienvenido, Espíritu Santo, a decirme lo que necesito. Un espíritu de receptividad, pero también un espíritu de unidad. Y es más, para ponerlo físicamente, es entrar con los brazos abiertos para recibir, pero bien agarrado del Espíritu Santo y de la gente de Dios a tus lados, quien necesitas en tu vida. Déjeme decirles terceramente, ocupamos un espíritu de receptividad, ocupamos un espíritu de unidad, pero miren una vez más versículo número 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Yo hablé el otro día, hermanos, hace 2 semanas, sobre la palabra implantada. Y como la palabra implantada, Cristo Jesús es el verbo de acuerdo a Juan capítulo 1. En el momento que yo recibo a Cristo Jesús como mi Salvador, Él viene y mora dentro de mí. Eso significa que yo tengo la palabra viva de Dios por dentro de mí. El momento que yo entro y escucho la palabra de Dios predicada, anunciada, aclarada, enseñada en una escuela dominical, o yo abro mi Biblia para leerlo, debe de haber una conexión entre la palabra escrita y la palabra viva que existe por dentro de mí. Lo que va limitando eso es un mal espíritu. Eso nos trae al tercer punto. Ocupamos un espíritu de receptividad, un espíritu de unidad, pero un espíritu de humildad. De humildad. Hermanos y hermanas, nosotros si no somos humildes, cuando entramos a escuchar la palabra de Dios, no vamos a recibir nada de la palabra de Dios. No podemos entrar con la actitud que conocemos más que alguien más. Debemos nosotros, hermanos, entrar siempre con la actitud de que deseamos crecer, deseamos conocer más de la palabra de Dios. Hasta cuando escuchamos los jóvenes de nuestra iglesia predicar, o los hombres a más jóvenes que nosotros, como el hermano Francisco Muñoz, debemos nosotros tener un espíritu de humildad para poder recibir la palabra que Dios ha puesto en el corazón de ese hombre. Hermano Francisco predicó un tremendo mensaje hace semanas para atrás que se llamaba una generación, cómo producir una generación muerta. Y era un tremendo mensaje, hermanos, pero si no tenemos cuidado, llegamos a la iglesia, miramos un hombre como Francisco y pensamos, pues, ¿qué me puede enseñar a mí? Hermanos y hermanas, entiéndeme muy bien, es necesario tener un espíritu de humildad. Me recuerdo hace años para atrás, cuando comenzamos la iglesia hispana otra vez, yo me encargué como pastor. Me recuerdo ir a evangelizar y a ganar almas, y me recuerdo en varias ocasiones me encontraba con gente hispana y tocaba las puertas, los invitaba y me preguntaban quién es el pastor, y pues yo les decía, pues yo soy el pastor ahí de la iglesia, y siempre tenían la misma pregunta. Tú a tu edad, yo tenía 23 años en ese entonces, tú a los 23 años, ¿qué me vas a enseñar a mí que yo no he vivido en mis 55, mis 60 años de vida? ¿Sabes, hermanos y hermanas, que era el problema en esa situación? Había una falta de espíritu de humildad. Nosotros, hermanos y hermanas, cada vez que vamos a la palabra de Dios, sea por parte de predicación, sea por parte de leyendo y escudriñando la palabra de Dios, nosotros personalmente en casa debemos llegar con un espíritu humilde. Dios, te necesito. Dios, necesito escuchar de tu palabra hoy. Hermanos y hermanas, es necesario estos espíritus para poder estar preparados a recibir. Una pregunta, cristianos, esta mañana antes de llegar al punto número 2.
¿Qué hiciste tú esta mañana en preparación? ¿Qué hiciste anoche en preparación para recibir de la palabra de Dios hoy? Por la mayoría llegamos a la iglesia medios dormidos, intentando tomar café para despertarnos, porque el sábado por la noche nos quedamos muy noche en fiestas o en mirando películas o diferentes cosas. Y llegamos honestamente, hermanos y hermanas, más con una actitud a veces, ojalá que se termina pronto, en vez de una actitud de humilde. Dios, necesito de ti el día de hoy. Primeramente tenemos que planear para recibir. Si vamos a estar arraigados, tener raíces en la palabra de Dios, tenemos que estar preparados a recibir. Número 2. Miren por favor versículo número 22 de Santiago capítulo 1. Dice la Biblia aquí, dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La segunda cosa que tenemos que hacer, hermanos y hermanas, para estar arraigados en la palabra de Dios. Número 1, tenemos que estar preparados para recibir. Número 2, tenemos que planear, obedecer. Planear, obedecer. Vamos a hacerles una pregunta, cristianos. ¿Qué es tu plan cuando llegues a la iglesia? Honestamente, muchos cristianos, ya que llegue a la iglesia el domingo por la mañana, ya tiene su plan en qué van a comer después del servicio, en qué restaurante se van a juntar y qué van a ir a disfrutar con la familia y qué van a ir a hacer ya que se termina esto y esto y esto y esto. Pero ¿qué es tu plan con lo que recibes en la casa de Dios? La palabra de Dios dice aquí que hay mucha gente que se engañan ellos mismos, pensando que son buenos cristianos porque oyeron la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios aquí, dice, ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, porque los que son solamente oidores se están engañando a ellos mismos, pensando que por oír la palabra le hicieron contento a Dios. Dios varias veces en el Antiguo Testamento regaña a la nación de Israel porque solo escuchaban y entraba por un oído y salía por el otro. Dios desea que nosotros llegamos planeando obedecer. Dios mío, háblame y cámbiame en esta semana para yo ser un hombre diferente mañana. Hermanos y hermanas, tiene que haber un plan para obedecer. Tenemos que planearlo. Para poder crecer en Cristo tenemos que hacer más que simplemente recibir la palabra. Tenemos que planear obedecerlo. ¿Cómo podemos obedecerlo, hermanos? Primeramente tenemos que escucharlo. Todo esto va al mismo punto. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Claro que eso es un punto simple, pero es lo principal. Primero se debe de escuchar, pero no has hecho un gran, y escuche bien esta frase, no has hecho un gran sacrificio por escuchar. El sacrificio viene cuando obedeces lo que has escuchado. Muchas veces, hermanos y hermanas, la gente, los cristianos, tenemos la idea que hemos hecho un gran sacrificio, ir a la iglesia por 2 horas el domingo. Eso no es sacrificio. Dice la palabra de Dios en Romanos 12 que lo menos que puedes hacer para Dios es ofrecerle a Dios tu cuerpo como un sacrificio vivo. Esto es tu culto racional, dice la palabra de Dios. No podemos engañarnos, hermanos, pensando que por escuchar estamos bien con Dios. Es igual como un niño que su madre le dice, mira, saque la basura, y él te mira en los ojos, escucha lo que dices y luego va a su cuarto y no hace lo que le pediste. ¿Tú piensas que tú como padre vas a estar contento con ese niño? Claro que no, hermanos. ¿Por qué? Por la falta de obediencia. No podemos engañarnos y pensar que estamos bien porque escuchamos la palabra. Tenemos que escuchar, y luego número 2 con este punto, tenemos que obedecer. Apunté unas preguntas aquí. ¿Qué es tu plan cuando llegues a la casa de Dios? ¿Qué pensamos hacer con lo que escuchamos en la iglesia? Muchas veces vamos a la iglesia como las mujeres van a la tienda. Las mujeres van no para comprar y llevar, van solo para ver lo que hay. Yo no soy una mujer y no me gusta para nada ir a la tienda solo a ver lo que hay.
No quiero ir a los espejos y ponerme el vestido o el traje ahí, ay, que se mira bonito y colgarlo y a la casa. No, no. Si yo voy a la tienda, yo voy con el propósito, yo quiero comprar y llevar. Igual, hermanos y hermanas, debemos de tener ese espíritu en la iglesia. Yo llegué a recibir y llevármelo. No vine simplemente para ver lo que estaba pasando. Muchas veces tratamos la iglesia y la casa de Dios igual como que si fuéramos a un estadio a ver un deporte. No estamos haciendo nada nosotros honestamente en ese deporte. A lo mejor de vez en cuando te levantas y grites, vámonos Chivas o América o México, no sé para quién vas tú en los deportes de fútbol. Pero tú no estás haciendo nada para ayudar al equipo, solo estás gritando en tu apoyo. Pero cuando sales de allí, ¿quién son los que salen cansados? ¿Quién son los que salen a todos asoleados y sudados? Los que estaban jugando, los que estaban metidos. Hermanos, hermanas, es un punto importante en la vida cristiana. Cuando escuchamos la palabra de Dios, debemos de obedecer la palabra de Dios, ponerlo en práctica. Y vamos a ver más cristianos en el servicio del Señor cuando eso empiece a pasar. La palabra hacedor que usa la Biblia en versículo 22 viene de una palabra en el griego que se dice poietes. Esta palabra significa ser un artista intérprete de la palabra de Dios. Piense por favor un artista intérprete. Un artista intérprete, hermanos y hermanas, es una persona, que, imagínate los que hacen películas y todo eso. Ellos tienen que seguir un guión. Ellos tienen que conformarse ellos mismos a ese guión, a lo que dice el director que se debe de hacer en esa película o drama o sea lo que sea. Igual en la vida cristiana, cuando Dios dice debemos de ser hacedores, nosotros debemos de ser como artistas intérpretes de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro guión y nosotros debemos de seguir ese guión y se va a manifestar en nuestras acciones y en la vida que nosotros vamos viviendo. El artista intérprete representa el guión que lee. Pues piénsalo por favor. Si todo lo que hacemos es ver la tele, escuchar música de este mundo, leer revistas mundanas, entonces naturalmente nuestras acciones van a representar esos guiones. ¿Están de acuerdo, hermanos? Ojalá que sí. Podemos ver que hoy en día hay una gran influencia del mundo en la iglesia. ¿Por qué es eso? Porque hay muchos cristianos que leen el guión equivocado. El guión de este mundo que les dice cómo se deben de vestir, cómo se deben de ver, cómo deben de hablar y cómo deben de vivir sus vidas, hermanos, hermanas. Entiéndeme bien esta mañana, hermanos. El guión que cada cristiano debe seguir es la palabra de Dios. Nosotros debemos de ser oidores primero, con un espíritu de receptividad, con humildad, con unidad, con Dios, el Espíritu Santo y la gente de Dios, y debemos de luego planear ponerlo en práctica. Ya debemos de ser hacedores de la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, déjenme decirles una frase aquí también. El guión de opinión es el más peligroso de todos los guiones que un cristiano puede seguir. Porque te quiero aclarar un punto. Dios no dejó nada de su palabra a nuestra interpretación o a nuestra opinión. Dios aclare bien, con armonía desde Génesis, Apocalipsis y su palabra, cómo es que debemos de vivir. Este libro, la palabra de Dios, es nuestro guión para nuestra vida. Déjenme hacerles una pregunta, hermanos. Si uno como cristiano fuera leyendo, imagínense, Dios conoce toda la palabra de Dios. Cuando Dios mire su palabra y mira tu vida es una reflexión del guión de Dios. Hermanos y hermanas, es tan importante para estar arraigados en la palabra de Dios. Tenemos que primeramente estar preparados a recibir, pero tenemos que tener un plan para obedecer. Tenemos que ponerlo en práctica en nuestras vidas. Déjenme decirles terceramente, hermanos, para no tardarme mucho esta mañana. Número 3, mira versículo número 23 al 25, por favor. Santiago 1, versículo 23 al 25.
Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Imagínense, un hombre va y mira en el espejo una mujer, quien sea, y cada vez que nosotros mismos nos miramos en el espejo, nosotros miramos defectos. Defectos que a lo mejor otra gente no mira, y hay veces defectos que ellos miren y nunca nos dicen nada. A veces mires ahí en el espejo y ya tienes horas hablando con la gente, hay un moco colgando allí del nariz, hermanos, y dicen, ¿por qué no me dijo nadie? Dice la palabra de Dios, es como un hombre que va y se mira en el espejo, mira los defectos y lo más pronto que se aparte del espejo, se olvide qué clase de hombre es. Hermanos y hermanas, es igual una persona que llegue a la iglesia y escuche la palabra de Dios. Yo he visto sobre los años, en muchas ocasiones, yo he predicado a este punto de mi vida miles de mensajes. Y hermanos y hermanas, yo he visto a mucha gente con lágrimas en los mensajes. He visto a gente venir y tirarse sobre el altar pidiéndole a Dios, cámbiame, Dios mío. He visto bastante emoción. Y es porque en el momento de escuchar estaban considerando. Pero he visto a gente levantarse de ese altar y levantarse de ese servicio y regresar igual a lo que antes era. Es igual este hombre. Él va y considera y mira el espejo, pero lo más pronto que se va, se olvide qué clase de hombre es. Pero mira lo que dice el versículo 25. Mas, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿A qué ley se está refiriendo? ¿A qué ley nos dio libertad? La ley de Dios, la ley de Cristo Jesús, que Cristo vino y se murió por todos los hombres y nos da libertad en Cristo y nos da nueva vida. Dice la Biblia ahí, dice que el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El tercer punto, hermanos y hermanas, que yo quiero que entiendan el día de hoy, para nosotros estar arraigados en la palabra de Dios, necesitamos y ocupamos, número 1, estar preparados a recibir. Número 2, tenemos que tener un plan para obedecer, pero número 3, tenemos que ser persistente en estudiar. Tenemos que ser persistente en estudiar. Nosotros como cristianos, hermanos y hermanas, debemos de estudiar la palabra de Dios. Es importante que nosotros recibimos la palabra. Es igual importante que obedecemos la palabra, pero luego ¿qué? Piénselo, por favor. Muchas veces como cristianos, y aquí está el peligro, llegamos a un cierto nivel de obediencia a nuestra vida y ahí paramos. Piense por favor un momento, cristiano. Ustedes que ya tienen años en el Evangelio, ¿has llegado a una etapa y ahí paraste? Dice Pablo en el libro de Corintios, si me recuerdo bien, dice, yo no te hablo como uno que ya ha alcanzado, yo te hablo como uno que prosiga la meta. ¿Sabe lo que él estaba diciendo? Yo te hablo como uno que sigue creciendo, como uno que sigue luchando hacia adelante, hacia el Señor. Hermanos y hermanas, nosotros como cristianos debemos de ser persistentes en no solo recibiendo la palabra, obedeciendo la palabra, pero persistentes en estudiando la palabra para seguir creciendo en nuestras vidas cristianas. Todo esto empieza con estando arraigados en la palabra de Dios. ¿Cómo es que podemos nosotros ser persistentes? Primeramente, recuerda lo que dice la palabra. Hermanos, no seas una persona, dice ahí la palabra de Dios, un oidor olvidadizo. No seas pronto para olvidarte lo que Dios te enseñó por su palabra. Hermanos y hermanas, en esta área batallamos. Tenemos que aprender a recordarnos de la palabra. Recordarnos de las cosas que hemos aprendido. Eso es parte de la obra, de acuerdo al libro de Juan, parte de la obra del Espíritu Santo. Él viene y nos ayuda a recordar todo lo que hemos aprendido, toda la verdad que conocemos. Pero segundamente, hermanos, tenemos que continuar en la palabra.
Es como una moneda que tiene dos aspectos. La vida cristiana tiene dos aspectos. Tenemos que recordarnos todo lo que hemos conocido, recordarnos la verdad que nos han enseñado, pero también tenemos que continuar en descubriendo más de la verdad de la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, esta continuación es importante. La palabra que usa la Biblia allí dice que mira atentamente en la perfecta ley. La palabra atentamente significa consideración cuidadosa. Eso significa que esta persona está con cuidado considerando lo que dice la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, espiritualmente esto significa que debemos estudiar la palabra. Escuchen bien, debemos permanecer en la palabra, pero que debemos practicar la palabra. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, se debe de desarrollarse en la vida de un cristiano. Cristiano, una pregunta al día de hoy. ¿Has parado de crecer por dejar de recibir, por dejar de obedecer? Muchos cristianos piensan que lleguen a un punto y ahí se queden. No, hermanos. Yo he dicho en varias ocasiones, si no estás moviendo hacia adelante, estás moviendo hacia atrás. Tenemos que luchar hacia adelante. Hermanos y hermanas, yo les apoyo el día de hoy con este estudio. Les apoyo que ustedes se sienten ustedes mismos leyendo Santiago capítulo número 1. Miren la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Hasta habla la Biblia en el versículo 26 al 27 de la religión pura. Y esto es lo que está enseñando la Biblia. La manifestación de nosotros estamos a estar arraigados en la palabra de Dios. El fruto que va a producir es una religión pura en nuestra vida. Hermanos y hermanas, yo les apoyo el día de hoy. Es necesario que nosotros como cristianos estemos arraigados en la palabra de Dios. En toda nuestra vida, hermanos, jamás vamos a entender completamente a Dios. Es imposible para nuestra mente registrar todo ese conocimiento, pero nunca dejamos de arrimarnos y buscar más de Él y conocerlo mejor hoy de lo que lo conocíamos ayer, y algún día lo vamos a ver cara a cara. Es importante, hermanos, que nosotros estemos arraigados en la palabra de Dios. No pierden el estudio la semana que entra a las 11:15 de la mañana. Nos juntamos cada domingo y estudiamos la palabra de Dios y vamos a continuar este estudio. La semana que entra vamos a hablar sobre estando arraigados en la verdad de Cristo. Hoy en día, hermanos y hermanas, la verdad está mezclada con opinión, mezclada con lo que dice el mundo, las filosofías y rudimentos de este mundo, como dice Colosenses capítulo 2. Nosotros queremos aclarar y asegurar que estamos firmes y arraigados en la verdad de Cristo. Voy a hacer una oración y vamos a terminar. Dios, te damos muchísimas gracias por el privilegio de estar aquí el día de hoy. Privilegio de dar este estudio. Yo espero que era de bendición y de ayuda para algún hermano o hermana en nuestra iglesia. Yo te pido, Dios mío, que nos ayudes a nosotros como iglesia a seguir creciendo. Ayude a los que están enfermos, a los que están en casa, a los que están batallando con este coronavirus. Dios mío, yo te pido que toques sus cuerpos, que toques sus vidas, que los sanas y los curas rápido, Dios mío. Yo te pido por la gente que están en una situación un poco extremo con este coronavirus, Dios mío. Yo te pido, por favor, mueve grandemente, Dios mío. Manifiéstate en la vida de esa gente. Muéstrales que tú estás allí a su lado y ayúdenos como iglesia. Ser un apoyo el uno para el otro, un brazo fuerte el uno para el otro. Bendícenos, Dios mío. Cuídenos, bendice el servicio que vamos a hacer a las 2:30. En nombre de Jesucristo pedimos todo. Amén y amén. Hermanos, los quiero mucho. Espero verlos a las 2:30.